Veamos, pues, bueno, hoy la sesión de hoy vamos a ver cosas bastante interesantes, creo yo también, porque vamos a ver realmente algunos experimentos eh, que fueron en su día revolucionarios también, y que fueron los que pusieron de manifiesto de alguna manera esta naturaleza cuántica de la realidad, o realmente, sí, un poco las paradojas que se observan, ¿no?, cuando uno se adentra en ese mundo. Bueno, la pregunta podría ser esta también, ¿eh? La pregunta que es una pregunta subjetiva, una pregunta referida bueno, pues, a nuestro estado interno o a nuestras respuestas o a la forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Esto es lo que estudiamos también y lo que hacemos en mindfulness, ¿no? Realmente, es decir, aprendemos a esto, de alguna manera, a responder, ¿no? ¿Cómo respondemos a los estímulos externos? Estímulos, bueno, externos o internos, quiero decir, estímulos podemos llamar a cualquier cosa, podemos llamar, un estímulo puede ser una sensación, lo que ya hemos estudiado, ¿no? Una sensación, un acontecimiento, una experiencia, un evento concreto de la vida, un pensamiento, una emoción. ¿Cómo respondemos a eso, no? Pero antes quería hablar un poco de un concepto cuántico que salió yo creo el primer día, que es el entrelazamiento. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico, es decir, que no se da en nuestro mundo clásico, en nuestro mundo habitual de todos los días, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Y este experimento, esto es lo que demostró, o estaba intentando demostrar, precisamente Jacobo Greenberg, no con partículas, sino con cerebros humanos. Con cerebros humanos. Y hay un experimento que se llama el experimento de, a ver cómo era, el potencial transferido. Vale, este es un fenómeno que ya hemos hablado y que ya, bueno, pues es lo que es, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que lo vamos a ver si podemos verlo hoy un poco en profundidad, bueno, no sé si en profundidad, pero por lo menos tener una idea, porque esto sí que nos puede servir para entender los fenómenos mentales, ¿no? O la fenomenología de la mente, que es lo que se llama principio de superposición o superposición cuántica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Dos o más valores, fijaos, dos o más valores de una cantidad observable, o de una magnitud, o de una variable, lo que sea. Por ejemplo, la posición o la energía de una partícula. Está queriendo decir que puede literalmente ocurrir que este objeto, esta partícula, si hablamos de la posición, pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Es esto posible? A nivel cuántico la respuesta es sí. Esa es la respuesta. Y es lo que yo os estaba tratando de decir estos días de atrás también con aquello que decía yo de que la famosa canica está como desparramada por el espacio, ¿no? Potencialmente podría estar en diferentes puntos del espacio al mismo tiempo. Y esto ocurre. Y ahora vamos a ver un poco el experimento que se hizo y que es muy conocido en física, que nos lleva pues a esta conclusión al final, ¿no? El famoso gato, es decir, podemos tener un gato que esté vivo y muerto a la vez. Claro. ¿Eh? ¿No? ¿O no? ¿O no podéis tener un gato que esté vivo y muerto a la vez? ¿O un perro? Bueno, a ver esto. Esta es una cita que yo pongo siempre lo habéis visto otras veces, ¿eh? La cita de Frankel, que habla de estos espacios de libertad. Los espacios de libertad que podemos construir, ¿no?, ante los fenómenos, ante lo que nos sucede. Ese espacio de libertad que se puede crear antes de cualquier pues respuesta que podamos dar nosotros. No lo voy a leer porque bueno, ya lo he leído otras veces y os lo paso, ¿vale? Pero Viktor Frankl habla de este espacio de libertad, ¿no? De esa pausa, por decirlo así, que podemos hacer ante los estímulos. Esto puede tener mucho que ver con este estado de superposición, porque el estado de superposición, que hablábamos antes del gato o de la partícula, al fin y al cabo es como
como tener presentes ahí a la vez las distintas posibilidades que tenemos, ¿no? Antes, nos podríamos preguntar esto, es un poco lo que estaba yo diciendo ahora, ¿no? Pues esto, ¿qué opciones de respuesta tenemos? ¿Cómo contemplar las distintas posibilidades que se nos abren? ¿Cómo puedo acceder a este espacio? ¿En qué consiste este espacio de libertad? ¿Cómo lo puedo representar, imaginar, definir? Así que a lo mejor es posible que esta visión cuántica de la superposición nos pueda también ofrecer pues una imagen, sobre todo una imagen, un panorama que pues nos puede ayudar a, no sé cuál sería la palabra, a imaginar, ¿no?, este espacio posible. A ver, tradicionalmente, y ya lo comentamos también en su día, la imagen clásica del átomo que todos tenemos del colegio, que es el modelo que se llama modelo planetario del átomo, pues a semejanza de lo que es el sistema solar, ¿no? Tendríamos el Sol en el centro, en este caso el núcleo atómico, formado por protones y neutrones. A ver, esto al fin y al cabo también es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. Tenemos bolitas, lo que se pensaba que era antes el átomo y la materia, bolitas, pues de esta forma, ¿no?, muy simplificada. Pero claro, esto es que no tiene nada que ver con lo que hoy sabemos. Y por otro lado tenemos esto, teníamos y tenemos ondas. La luz se pensaba que era una onda, sin más. Entonces, hubo un experimento que es este, que se llama el experimento de Jung, porque es el físico que lo hizo, Thomas Jung, también se conoce como experimento de la doble rendija. Esto es una imagen, una vela, ¿no? Tenemos una vela a la izquierda, que emite luz, obviamente. Luego tenemos una primera pared, por decirlo así, una primera pantalla, con un agujerito, imaginaos, una pared con un agujerito, donde está la vela. Entonces, al llegar la luz ahí, al agujerito, se genera de una manera muy clara pues esto, lo que se llama un frente de ondas que se propaga hacia la derecha, en este caso, igual que las olas en el agua cuando tiramos una piedra, ¿no? Y luego ponemos una segunda pared, ahora ya en este caso con dos agujeritos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando el frente de ondas llega a la pared con los dos agujeritos, a su vez, en cada uno de los dos agujeritos, se genera en cada uno de ellos un frente de ondas nuevo, ¿no? Y entonces ocurre que estos dos trenes de ondas o frentes de ondas, pues interfieren unos con otros. Las ondas interfieren unas con otras. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando, fijaos, la onda es así, ¿no? Como cresta y valle, ¿no? Cresta y valle. Son cresta y valle. Pues cuando coinciden dos crestas, de un frente y del otro, la onda se suma y digamos que la altura sería el doble. Y en cambio, cuando coincide una cresta de una con un valle de la otra, se anulan y no hay ningún efecto. Y eso al final se refleja en la pantalla. Imaginad que las ondas pueden registrarse en la pantalla. Bueno, la luz de hecho se refleja, evidentemente queda registrada en la pantalla o se proyecta en la pantalla, que aparece por aquí al final, la pared de la derecha. Y lo que obtendríamos sería como unas partes en las que aparecen la interferencia constructiva, que se llama cuando coinciden dos picos, y una franja brillante y una oscura, que es cuando coincide la cresta de una con el valle de la otra. Esto es algo normal. Esto quiere decir que cuando hacemos un experimento y tenemos un patrón de interferencia, que es lo de las franjas amarillas y oscuras, quiere decir que el fenómeno que estamos estudiando es una onda. En cambio, ¿qué ocurre si en vez de luz lo que tiramos son bolitas? Aquí tenemos las bolitas, ¿no? Imaginad, ¿no? Imaginad que tenemos un cañón aquí de, pues, bolitas de ¿qué? De bolitas de estas de las de pintura, ¿cómo se llama? Pinball, eso es. Pues imaginad que tiramos que en un cañón a toda velocidad ahí bolas de los colores que sean, y lo mismo, tenemos una pantalla con dos agujeros y luego una pantalla final donde van a proyectarse. A ver, muchas no pasarán de la primera, obviamente, porque chocan, pero algunas pasarán por los agujeritos, unas por uno y otras por otro. Entonces al final lo esperable, lo que normalmente se obtendría aquí sería pues la imagen esta de la derecha, es decir, dos zonas muy marcadas con muchos impactos y luego la otra zona correspondiente al otro agujero
también con muchos impactos y a lo mejor alguna otra desperdigada por ahí, ¿no? ¿Qué ocurriría si hacemos el experimento con, en lugar de con bolitas de pinball, estas con electrones reales, ¿no? Pues, ¿qué se esperaría obtener? ¿Qué se esperaría obtener en este experimento si lanzamos electrones? Se esperaría, suponiendo que los electrones son partículas, antes se pensaba eso, claro, hace 100 años se pensaba que eran partículas, evidentemente, lo del átomo que decíamos antes, pues esperaría encontrar una imagen parecida a esto, ¿no? Las dos rayas principales con la mayor parte de los impactos, pero sin embargo, lo que se obtiene es esto. Este es el asunto. Sin embargo, lo que se obtiene cuando lanzo un chorro de electrones, lo que se obtiene es un patrón de interferencia, que es un fenómeno típicamente ondulatorio. Entonces, claro, esto ya mosqueaba bastante. Entonces dijeron, vale, venga, vamos a hacer una cosa para ver si lo podemos resolver. Vamos a lanzar, en vez de lanzar un chorro de electrones, vamos a lanzar los electrones uno a uno, ¿vale? Uno a uno para que no quepa la menor duda de que realmente, claro, pues si lanzo uno tiene que pasar por una de las dos rendijas y provocar un impacto en la pantalla, luego lanzo otro, y así lógicamente me tendría que salir también pues las dos franjas típicas de las bolitas, ¿no? Si lanzo uno por uno. Pero, increíblemente, lo que se obtiene cuando lanzo uno a uno los electrones, sí que es cierto que voy obteniendo impactos en la pantalla, voy uno a uno, luego otro, hasta que se van aumentando, pero al final lo que se forma es una franja, o sea, se forma un patrón de interferencia también. Y esto es increíble. Esto es absolutamente brutal. Simplemente voy a mostrar, poneos en esa situación, ¿vale? Vamos a lanzar un electrón, o sea, electrón por electrón, y vamos a ver los impactos que se van produciendo y que se van observando, ¿vale? Esto es lo que se observa. Bueno, esa es la cosa, que esto es absolutamente asombroso y, claro, no había explicación en aquel entonces. Claro, la pregunta es, si lanzo uno a uno, lanzo uno primero, luego otro, como habéis visto en la pantalla, en el vídeo, ¿no? Que se van proyectando en la pantalla final. Claro, ¿por cuál de las dos rendijas pasa el electrón? Esa es la gran pregunta. ¿Por cuál de las dos rendijas pasa el electrón? Claro, se hizo un post-experimento de esto y los físicos dijeron, vale, lo que vamos a hacer es, al lado de cada rendija, vamos a poner un detector ahí. Un detector, un contador, para que cuando el electrón pase por ahí, pues salte y me indique, ¿no? Si ha pasado por ahí o ha pasado por la otra. Porque claro, si asumimos que esto es un fenómeno ondulatorio, tenemos que al final concluir con que el electrón pasa por las dos rendijas a la vez, o que de alguna manera tiene algún conocimiento de que aquí hay un fenómeno ondulatorio. Entonces, ¿qué ocurre si ponemos un detector en cada una de las dos rendijas para que me cante, me diga por dónde pasa? Pues curiosamente, cuando hacemos eso, cuando medimos, por decirlo así, cuando medimos o intentamos medir o detectar por cuál de las dos rendijas pasa el electrón, lo que se obtiene finalmente es, ¡pum!, otra vez de nuevo las dos manchas. O sea, digamos que el patrón de interferencia, en este caso, ya no se produce, y lo que se produce es un comportamiento del electrón como si fueran realmente partículas. Aquí un poco la conclusión es que, pues mientras no midamos
por cuál de los dos agujeros pasa, pues el electrón se comporta como una onda. Pero si decidimos medir o tratar de ver o detectar por cuál de los dos agujeros pasa, en ese momento esa onda, que es el electrón, se suele decir en mecánica cuántica, colapsa, o sea, se comporte como partícula en este caso. Y esto es tremendo, porque esto desafía absolutamente, bueno, desafía muchas cosas. Estamos frente un poco a la idea de que realmente el dispositivo experimental que yo use, dependiendo del dispositivo experimental que yo use, pues voy a tener una realidad o voy a tener otra. Pero realmente es un fenómeno absolutamente paradójico, porque claro, lo que nos está planteando es que, por decirlo así, no hay una realidad objetiva a ese nivel, ¿no? A ese nivel microscópico, a ese nivel cuántico. No hay una realidad concreta, sino que la realidad de alguna manera se concreta solamente cuando la observamos. ¿Eh? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Claro, la pregunta es, y vuelvo a lo mismo, ¿por cuál de las dos rendijas pasa el electrón? En el momento en que pasa por ahí, ¿en qué estado está? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el estado del electrón? ¿Por la rendija 1 o por la rendija 2? ¿Por la 1 o por la 2? Cuando medimos, sí. Cuando medimos y ponemos el detector, efectivamente, va a pasar probablemente el 50% de las veces por la 1 y el 50% por la 2. Pero cuando no medimos, ¿cuál es el estado del electrón? Pues al final los físicos tienen que admitir que el estado del electrón, y este es el principio de superposición, es una mezcla. Es una mezcla. Una parte del electrón pasa por la rendija 1 y otra parte del electrón pasa por la rendija 2. Y a esto nos referíamos antes con lo que dijimos de que podía estar en dos sitios a la vez. Y de hecho es literalmente así. Es literalmente así mientras no lo observamos. Tenemos que admitir que pasa por las dos rendijas a la vez, aunque está en los dos puntos, con un 50% de posibilidades. Esa es la gran paradoja. ¿Cómo defino yo el sistema? ¿No? Porque al fin y al cabo la física, podemos hacer física cuando podemos definir un sistema. Lo que decíamos también el primer día, la canica la puedo tener en un punto y puedo intentar saber cuál es la evolución de la canica en el tiempo, ¿no? Entonces aquí necesito saber, pues, cómo defino yo el electrón en ese punto para poder hacer física con él y para poder predecir resultados, porque al fin y al cabo también es lo que buscamos aquí, ¿no? Y aquí tenemos el famoso gato. Es decir, es algo así como, si en nuestro mundo pasase algo así, sería algo como esto, ¿no? Es decir, si veo ya que el gato ha pasado por la farola, a ver, ¿cómo puedo definir el estado del gato en el momento de que pasa? Luego ya, ahí lo tengo ya porque lo estoy viendo después, ¿no? Pero mientras pasa al lado de la farola, ¿por qué lado pasa? Pues tenemos que asumir que pasa por los dos lados a la vez. De ahí viene lo del gato. Esto lo ideó Schrödinger, ¿no? El físico, uno de los físicos que planteó la teoría cuántica. Y bueno, él planteó un experimento mental para intentar demostrar que esto era un absurdo total, ¿no? Esto de la teoría cuántica no lo entendía ni, bueno, él era un poco de los que pensaba que ahí había alguna falla, alguna historia, ¿no? ¿Qué ha pasado con el gato? Sin mirar. ¿Cuál es el estado del gato? Sin que lo observemos. La única manera de saberlo es abrir la caja y mirar. Entonces cuando miremos, pues podremos saber cuál es el estado del gato. Si está muerto, pues es que se ha disparado el veneno y ya está, ¿no? Si está vivo, pues está vivo. Pero mientras no miramos, tendríamos que admitir que el gato está vivo y muerto a la vez. Porque claro, esto plantea muchas cuestiones a nivel filosófico, pues desde que ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Qué es el mundo? ¿El mundo realmente solamente aparece como tal cuando lo observamos? ¿O qué pasa aquí? Este tipo de cuestiones un poco más filosóficas. Entonces ese es el estado, el famoso estado de superposición, que, bueno, ¿cómo lo definimos entonces? Bueno, pues hay una cosa matemática, que es lo que llamamos en física, esto nos puede ayudar también alguna cosita ahora para lo que nos interesa a nosotros, que son nuestros estados mentales. Pues el estado de un sistema cuántico viene definido por lo que se llama la función de onda.
No, no es una cosa que podamos, no es una onda como las del agua, la del sonido, o las típicas ondas, sino que lo que me da es una onda de, lo que me da es una medida de la probabilidad. Lo que os decía antes, por ejemplo, en el caso de las dos rendijas, pues tendré más o menos un 50% de encontrar el electrón, si mido, cuando mido, tendría un 50% de encontrarlo en una rendija y un 50% de encontrarlo en la otra. Entonces lo que me da la función de onda es la probabilidad de encontrar la partícula en un determinado punto. No me dice si la voy a encontrar o no, ¿eh? No me dice si la voy a encontrar o no, me da la probabilidad. Eso es aleatorio. Encontrarla o no, eso sí que es aleatorio completamente. Pero lo que sí me da es la probabilidad. Entonces, ¿cómo definimos el estado del gato? Pues así, lo definimos así. Bueno, por decirlo de una manera un tanto así, ¿no? En referido al gato, ¿no? ¿El gato, cuál es el estado del gato? Pues gato vivo más gato muerto. Eso sería la cosa. Estado de superposición. Vale, estas son las grandes preguntas que nos podemos hacer ahora. Por ir un poco concluyendo ya casi. ¿Podría ocurrir algo parecido con mi estado mental? ¿Cómo defino mi estado mental? ¿Podría ser mi estado mental un estado de superposición también? ¿Un estado mezcla, por decirlo así? Por ejemplo, una mezcla de superposición de pensamientos, de emociones, de imágenes, de voces. Porque yo creo que esto a mí me resulta familiar, ¿no? Cuando pienso, cuando experimento, cuando observo la mente, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa o nos puede pasar. Pues a veces tenemos como, pues eso, una mezcla de pensamientos superpuestos, imágenes, ¿no? Que se mezclan también. O cuando estamos en esa pausa, en esas pausas, en esa observación que hacemos en la meditación, ante un estímulo o una situación X, la que sea, yo creo que ahí se nos presentan todas esas posibilidades de respuesta, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que a veces, aunque los estados mentales o las posibilidades que tenemos delante puedan ser opuestas o diferentes, que puede ser perfectamente normal convivir, yo creo, con dos posibilidades muy diferentes, o dos opciones muy diferentes, y que no tendría eso por qué ocasionarnos demasiado conflicto, sabiendo esto, quiero decir. Las voces, ¿no? Tenemos diferentes voces internas, la voz crítica famosa, el autocrítico interno, ¿no? Y por otro lado tenemos la voz compasiva. Claro. Y habrá otras, probablemente. Habrá otros yoes. Yo creo que aquí lo interesante también es eso, ¿no? Es decir, el que, aunque aparezca, lo que comentábamos antes también, ¿no? Aunque puedan parecer cosas opuestas lo que vivimos, ¿no? O las alternativas que tenemos, que realmente las podemos integrar también, ¿no? En nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros somos los que lo estamos experimentando, desde nuestro centro, ¿no? Desde nuestra propia experiencia vital. Da libertad y no tener que ceñirnos necesariamente solamente a o darle validez solamente a un aspecto, sino que bueno, realmente pues oye, te da un pie también para aceptar lo que hay de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que la idea esta de la superposición nos puede ayudar un poco a ver esto de una manera más así, más amplia, y entender que a ese nivel cuántico esto es una realidad, quiero decir, es así, la realidad es así. El electrón está en los dos lugares a la vez, ¿no? Tenemos que admitir eso, ¿no? No hay opción para otra cosa posible. Entonces, eso llevado a nuestros estados mentales, pues igual, o sea, podemos estar en dos estados mentales diferentes, o en tres, o en cuatro. Así que bueno, esto es el mindfulness y la cuántica, el mindfulness, la consciencia y bueno, muchas cosas, da para mucho. Bueno, espero que haya sido fructífera la cosa. El mundo cuántico, la superposición, gato vivo y muerto, ahí está. Viva la libertad, viva todo. Muy bien, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias. Chao.